En 1940 se celebró en la ciudad de Pátzcuaro, en la bella ciudad de Pátzcuaro, a la orilla precisamente del río Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, el primer Congreso Indigenista Interamericano durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Este congreso reunió a la mayor parte de los indigenistas de su época, indigenistas de centro, de sur, centro y Norteamérica, particularmente de los Estados Unidos, e incluyó algunas delegaciones indígenas, particularmente de México, 32 delegados inicialmente, de los Estados Unidos 12 delegados, uno de Panamá, el cuna Rubén Pérez Cantuller, famoso por su trabajo con Norte, y otro araucano de Chile que no estuvo propiamente inscrito como delegado oficial, pero que participó, y luego durante el curso de las sesiones se sumaron casi 670 indígenas tarascos de Michoacán al contexto de la reunión. Desde el punto de vista del indigenismo americano, como espero señalarlo para plantear en la discusión, Pátzcuaro parte en dos las políticas indigenistas en América, y como consecuencia del mismo, veremos, se firma un acta de conclusiones, que es en realidad un acta de propuestas heterogéneas, etc., y se crea el Instituto Indigenista Interamericano, y luego a partir de ahí se promoverían la formación de diversos institutos indigenistas en toda la América Latina. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque entonces aquí vamos a encontrar de lleno y de entrada una heterogeneidad de países, de intelectuales y de actores que van a tratar de ponerse de acuerdo sobre algunos puntos generales en una propuesta que tiene políticamente el interés de ser algo general, como una especie de organismo internacional que entonces su perspectiva es conciliar ciertos puntos de vista, lo cual naturalmente a veces significa ceder en aras de unos acuerdos fundamentales en algunos puntos de vista. Antes de entrar a hacer la descripción del Congreso, permítaseme presentar brevemente algunos de los principales antecedentes que sin duda, me parece, ayudan a dimensionar la relevancia o la significación del Congreso, cuyas dinámicas y finalidades debemos comprender en el marco de la dinámica histórica de la primera mitad del siglo XX, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Si se me permite una visión muy de brocha gorda, me perdono la expresión, un trazo general, podrían decir que en general las políticas frente a los indígenas en América, quizá exceptuando Canadá, durante el siglo XIX y gran parte de la segunda mitad del siglo XX, por lo menos los primeros lustros del siglo XX, se caracterizaban por lo que Antonio García llamaría en su magistral estudio sobre la legislación indigenista colombiana del año 51, una legislación o una política anticomunal. Aquí y allá, los Estados Unidos incluidos, los diferentes estados, y esto también es muy importante, que se están intentando formar, pensar y consolidar, ¿no? Los diferentes estados intentan, con mayores o menores éxitos, transformar a los indígenas en propietarios privados, reconociendo la parcialidad indígena, o a los entes territoriales indígenas colectivos, ¿sí? Dependiendo de los resguardos que llamaríamos nosotros. Pero más allá de eso, muchos estados latinoamericanos, basados en la dicotomía civilización y barbarie, arrasaron literalmente a sus pueblos indígenas de frontera desde la segunda mitad del siglo XVIII como política de Estado, como ocurrió en Argentina o en los mismos Estados Unidos, cuya política frente a los indígenas, sobre todo motivada por la expansión hacia el oeste, la construcción de ese gran ferrocarril que atravesó ese inmenso territorio de costa a costa y que balizó los territorios indígenas, desconoció los antiguos tratados en Estados Unidos y promovió en Estados Unidos también la relocalización compulsiva y la conformación de reservas indias para los pueblos sobrevivientes. En los grandes planicies centrales de los Estados Unidos, a la vez que la caballería se enfrentaba en condiciones
muy ventajosas a los pueblos indígenas que resistían incluso con las armas. Colonos y otros agentes desmaban las manadas de bisontes, fuente fundamental de la subsistencia indígena. Los pueblos indígenas de los grandes territorios mexicanos anexados a los Estados Unidos también sufrían una situación similar, y los pueblos cazadores del norte de los Estados Unidos mexicanos, desde México, también sufrían, incluso bajo el porfiriato, una situación de esta naturaleza. Surgió lo que se ha denominado el indigenismo, un movimiento heterogéneo que inicialmente se expresaría en la novela indigenista y luego en los campos de la música, artes plásticas y en una nueva visión de los indígenas en el marco de la vida de los estados nacionales y luego en las políticas indígenas, que es la que vamos a tratar acá. Comillas, Ave sin nido, de la peruana Clorinda Mato de Turner, o la novela Cumandá, un drama entre salvajes, del ecuatoriano Juan León Mera, ya denotan una nueva sensibilidad frente a los indígenas, en el primer caso serrano y en el segundo con respecto a los indios llamados entonces jíbaros de la selva. En México, para ser breves y citar otro ejemplo, Carlos Antonio Chávez, gran músico, elaboraría en particular la Sinfonía India con instrumentos de percusión yaqui. Pero es sin duda la Revolución Mexicana, en 1910, y luego la Revolución Bolchevique de 1917, que plantearían de nuevo la situación indígena como problema social y la política de autodeterminación de las minorías étnicas como una perspectiva también para los pueblos indígenas. La influencia del marxismo y de la Segunda Internacional ponían sobre el tapete la importancia de las llamadas naciones indígenas de América, y ya en el Congreso Comunista celebrado en la Argentina en 1924 se propugnaría por la constitución, por ejemplo, de la República Aymara y Quechua en Bolivia o de la República Negra en Cuba. Sin duda, este vasto y complejo pensamiento se expresaría, para citar un caso, de manera brillante en Carlos Mariátegui, que es el fundador del Partido Comunista Peruano, y en particular en su libro 7 ensayos sobre la realidad peruana, en cuyos capítulos resalta que el problema del indio, entre comillas, es ante todo social y que pasa a través, y cuya solución pasa a través de la eliminación de un orden feudal, según él, en la sierra peruana, expresado en el latifundio y en el gabonarismo. Pero el mismo Mariátegui se vería confrontado en Buenos Aires frente a las ideas de promover, entre comillas, naciones indígenas. Para él, como para muchos de sus coterráneos y contemporáneos, el tema central era la construcción de un nuevo Estado en América Latina, en este caso de corte socialista y comunista, que integrara a los actores sociales oprimidos como clase, por los sectores hegemónicos de cada una de las sociedades. Los sectores revolucionarios se vieron enfrentados a estos dilemas de política social, en la cual la condición de clase o de nacionalidad a su vez se veía como contradictorio, en algunos casos a veces como complementario. Y serían en realidad los sucesos de la Unión Soviética posterior a las 30, la presencia y los rumbos dados a Stalin a partir de la década del 30, entre otras cosas, para enfrentar a las amenazas que ya había de Alemania, ¿no?, que en cierta forma dirimían esta polémica a nivel de los partidos comunistas en este caso. Este marco debe completarse con la influencia de las grandes vanguardias europeas, expresadas en la pintura y luego en la influencia del surrealismo o de las nuevas formas de conciencia cinematográfica que critican las estéticas tradicionales asociadas con las formas hegemónicas de las élites del poder. El arte en general era visto también como un arma de la revolución, como lo pregonaría Vasconcelos en México o los grandes muralistas mexicanos. En este sentido, el tema indígena era de gran actualidad desde los años 20 en América Latina, y no era la labor de unos anticuarios o unos románticos, sino fundamentalmente era el tema que agenciaban, por utilizar las vanguardias intelectuales en los diferentes campos de América Latina. En diferentes conferencias internacionales, ya como consecuencia de esta agitación intelectual,
se discutía la pertinencia del tema y ya en 1938, en la 8ª Conferencia Internacional Americana, se acuerda realizar un Congreso Continental Indígena con el fin de establecer un instituto indianista interamericano que intentara ya desarrollar estos trabajos, estas conciencias en términos de política de los estados nacionales. Este Congreso, inicialmente pensado realizar en Bolivia, se efectuará, como dijimos, en México, en la ciudad de Pátzcuaro, estado de Michoacán, emblema de la política indígena colonial, pregonada por Vasco de Quiroga, discípulo de Tomás Moro y artífice de las políticas de hospitales indígenas que se desdoblarían en el siglo XVI en las ideas de pueblos de indios y resguardos o fundos legales que marcarían en gran parte la política española de las dos repúblicas. Sin duda, el Congreso tuvo como uno de sus principales promotores a John Collier, jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de los Estados Unidos y autor, bajo la política de Newton de Roosevelt, de una famosa acta del Congreso de los Estados Unidos del año 1934, en la cual se adopta y rectifica la antigua política de los Estados Unidos frente a los pueblos indígenas. También tiene como promotor a la gran figura del indigenismo mexicano, Moisés Sáenz, que había recorrido algunos países de América Latina, Ecuador, Perú y Bolivia años antes. En este contexto, indudablemente, la figura del presidente Lázaro Cárdenas fue fundamental. No olvidemos que bajo su gobierno se nacionalizó el petróleo y se profundizó en la reforma agraria y en la entrega de títulos a los indígenas. Es también fundamental el ámbito que crea Lázaro Cárdenas para la celebración unos años antes, tal vez un año antes, del primer congreso de lingüistas mexicanos que va a plantear el problema indígena de una forma como el problema de la lengua como un problema central también dentro del indigenismo de Pátzcuaro. El Congreso de Pátzcuaro, que se hace en el mes de abril y dura aproximadamente 10 días, fue inaugurado por el presidente Lázaro Cárdenas y John Collier. Juntos, después de la presentación, depositaron sus discursos en una urna en homenaje a los líderes de la resistencia michoacana contra los líderes indígenas de la resistencia michoacana contra los españoles y por el embajador de Bolivia en México. Tuvo, como mencioné, una duración de 10 días y estuvo dividido en 5 comisiones: biología, economía, educación, el tema social y jurídico. Al parecer, los delegados oficiales sesionaron en el teatro de Cazoncín, mientras que los indígenas se reunieron aparte en una biblioteca. Las delegaciones estuvieron presididas por grandes intelectuales de su época. Por ejemplo, la delegación oficial de México estuvo liderada por el gran marxista mexicano Lombardo Toledano, secretario de la Organización de Trabajadores de México. La delegación colombiana estaría conformada por César Uribe Piedrahíta, para entonces el rector de la Universidad del Cauca, y gran intelectual colombiano Antonio García y Gerardo Cabrera Monet. Y si empezamos a ver los nombres, en cada uno de estos casos estaban, repito, grandes, no solamente indigenistas, sino grandes intelectuales: Moisés Sáenz, Álvaro Chávez, Orozco, el mismo Manuel Gaño, etcétera, y otros muchos. Está por hacerse, según nuestros conocimientos, un análisis de los debates en las respectivas sesiones del Congreso. Sin embargo, las numerosas resoluciones de Pátzcuaro en su acta final nos ayudan a entender algunas de las visiones de los delegados y el fruto de las discusiones. Es más difícil entender qué pasaba con los delegados indígenas cuyas intervenciones, generalmente orales, al parecer no estuvieron bien documentadas o registradas. ¿Qué pasaba? Algunos estudiosos sostienen que tuvieron un papel secundario, aunque hoy sabemos que algunos de ellos hicieron presentaciones plenarias de gran interés, y sabremos que Pátzcuaro también relevará la importancia de hacer en lo sucesivo congresos indígenas. ¿Cuáles son, ya para empezar a aterrizar, ¿no?, las principales recomendaciones de Pátzcuaro?
Y a este respecto voy a simplificar, son como 60, 70 recomendaciones, algunas de las que a mí me parecen más importantes. Las recomendaciones empiezan con el problema de la tierra, ¿no? El problema de la tierra, y hay dos pesos que son interesantes: el problema de la necesidad de hacer repartimiento de tierra, de hacer lo que podríamos llamar una reforma agraria, o hacer lo que diría Antonio García, una reforma agraria de carácter estructural, ¿no? Un poco en función de cada uno de los países, y en el cual hay dos componentes que son importantes. El primero, el respeto a la pequeña propiedad privada indígena, que hay que leerlo en función de lo que pasaba en la Unión Soviética en ese momento con los campesinos rusos. Lenin, como ustedes saben, al principio he dicho el lema, la tierra para el que la trabaja, y luego, pues con Stalin, etcétera, se había habido un proceso, pues, de colectivización forzada, de migración de 50 millones de personas, se dice hoy en día, a diferentes ciudades y aldeas, de industrialización también acelerado. Claro, esto que lo vemos también negativo, también tendría sus aspectos positivos, porque quizá sin esos procesos Stalin no hubiera podido enfrentar con sus tanques Molotov a los Panzer rusos, pero eso es otro, es el telón de fondo que está aquí en esa discusión. También se pregona la protección a la propiedad colectiva, a las cuales se considera que deben ser inalienables, ¿sí? Y por otro lado, en la perspectiva de una reforma integral agraria indígena, se plantean los problemas de agua, distritos de tierra, etcétera, etcétera. El segundo aspecto muy importante, Pátzcuaro, es el problema de la lengua, ¿no? La necesidad de hacer alfabetos, ¿no? La importancia de la identidad de la lengua en los pueblos indígenas. En fin, por razones de espacio voy a seguir. El problema de la educación de las escuelas, el de la necesidad de organizar cooperativas, los derechos de las mujeres, y algo que, entre otros aspectos, me llama mucho la atención, el fomento de las artes populares. Este es un tema muy importante en Pátzcuaro, en el sentido de que se reconoce que los indígenas tienen artes, ¿sí? Y tienen formas de expresión artística, ya sea musicales, ya sea artesanales, etc. Y esto es un elemento muy fundamental. Con estos parámetros se crea una resolución finalmente en el cual se establece el Instituto Indigenista en 1942, de hecho, como un director Moisés Sáenz. Lamentablemente Moisés Sáenz muere prácticamente al año y es reemplazado por el gran indigenista mexicano Gamio, que permanecerá en la dirección del instituto. Dos boletines que llaman Boletín Indigenista y América Indígena, hasta la desaparición hace unos pocos años del Instituto Indigenista Interamericano. Ahora, cuando uno mira, entonces, cómo se interpretan los postulados de Pátzcuaro, ahí empieza el problema. En un contexto tan heterogéneo, seguramente, de acuerdo con los contextos de los países, va a haber una lectura u otra lectura, porque ellos tienen claro que Pátzcuaro no puede imponer las políticas del Estado, sino establece una especie de marco de referencia que, según las luchas indígenas o los estados indigenistas, van a poder desarrollar. A partir de este momento, por ejemplo, en el 44-45 se crea una asamblea indígena en Bolivia. También por esta época se crea un gran congreso indigenista de Ecuador, y empezarán, sin duda, el otro tema fundamental, y es la institucionalización de una política indigenista frente a las reales posibilidades de cada uno de estos países y la interpretación de una política. Sabemos que una política se formula y al implementarla se transforma de acuerdo con cómo se interpreta y las limitaciones de las sociedades. De manera tal que en este contexto podemos decir que Pátzcuaro es hasta cierto punto, y es expresión de la, a mi parecer, de la conciencia posible en ese momento, en gran parte, de diferentes intelectuales, todavía sin una gran presencia indígena. Yo creo que es muy cierto, aunque ya más de lo que a veces los críticos de Pátzcuaro en Pátzcuaro planteaban, es como estos sitios. Los congresos son como a veces como sitios liminares, es decir, puntos de llegada, puntos de partida, donde se dan una gran cantidad de ideas. Muchas de ellas no florecerán, algunas se desarrollarán en este sentido. Aquí veremos
la situación del indigenismo colombiano, pero lo que creo que es importante en este caso es que por primera vez hay una conciencia latinoamericana de esta situación. Claro, hay que mirar luego cómo va a ser interpretado el indigenismo en Pátzcuaro, y cuando uno empieza a mirar cómo va a ser interpretado, sobre todo por los intelectuales más predominantes en ese momento, los mexicanos, empieza a ser muy interesante. Por ejemplo, en los primeros números de Boletín Indigenista aparece un artículo escrito por Moisés Sáenz que se llama El Taylorismo Indígena. Es decir, la llevada de las ideas del taylorismo, de la producción taylorista a las producciones indígenas. Decía, cómo es que tenemos, por ejemplo, un caso que menciona, el fogón de 3 piedras. Diría, podríamos tener entonces un fogón tecnológicamente más desarrollado que evitara a las mujeres trabajar, etcétera, etcétera, y producir mucho más eficientemente. Pero también hay que tener en cuenta que esta era una discusión también muy importante en la Unión Soviética, ¿no? En gran parte el mismo Lenin había dicho el socialismo es taylorismo más energía eléctrica más planificación central. Entonces, o si lo leemos con los ojos de hoy en día, pues podemos decir que era un integracionista. Entonces, en conclusión, y no me voy a entrar a las críticas que va a venir luego en la década del 60, porque no es raro en el tiempo, los indigenistas mexicanos, particularmente Bonfil Batalla, Arturo Barman, nuestro amigo Enrique Valencia y otros, hay que tener en cuenta que yo creo que no es tan sencillo cuando se dice que simplemente el indigenismo oficial, porque luego las cosas se convierten en oficiales, las personas que son heterogéneas después entran a ser las ortodoxas, ¿no? No es simplemente transformar el indígena en ciudadano, era mucho más complejo, por lo menos las intenciones de Pátzcuaro, y vale la pena entonces auscultar con mucho más detalle entonces la suerte de estas ideas, y sin pretender que van a ser las ideas luego de Barbados. Habrá que hacer después también cuáles son las limitaciones también de los enfoques de Barbados, ¿no? Y podemos entender que estos indigenistas en síntesis estaban enfrentados a 3 temas que quiero resaltar. El problema de la formación del Estado Nacional, de los Estados Nacionales en América Latina, que no era un problema banal. México acaba de perder, pues, en el siglo XIX, la mitad de su territorio frente a Estados Unidos, ¿no? Muchos de los países de América Latina todavía en la primera mitad del siglo XIX estaban amenazados por Inglaterra, y no me voy a referir únicamente a las Malvinas, pues, entrar a ese, pero había y hay un problema muy importante, efectivamente, de conformación del Estado Nacional, y es una búsqueda, me parece a mí interesante, con sus limitaciones naturalmente, de en ese estado de política nacional empezar a buscar otras alternativas, en gran parte con los indígenas en aquellos, sobre todo países como Bolivia, Ecuador, incluso Perú, donde había grandes masas de población indígena, y en otros casos, como el nuestro, articulándose por lo menos con algunos de ellos, como Quintín Lame, en perspectiva de defender los resguardos. Bueno, yo creo que con esto termino y muchas gracias. Para plantear la discusión, Pátzcuaro parte en 2, las políticas indigenistas en América, y como consecuencia del mismo, veremos, se firma un acta de conclusiones, que es en realidad un acta de propuestas heterogéneas, etcétera, y se crea el Instituto Indigenista Interamericano, y luego a partir de ahí se promoverían la formación de diversos institutos indigenistas en toda la América Latina. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces aquí vamos a encontrar de lleno y de entrada una heterogeneidad de países, de intelectuales y de actores que van a tratar de ponerse de acuerdo sobre algunos puntos
generales en una propuesta que tiene políticamente el interés de ser algo general, como una especie de organismo internacional que entonces su perspectiva es conciliar ciertos puntos de vista, lo cual naturalmente a veces significa ceder en aras de unos acuerdos fundamentales en algunos puntos de vista. Antes de entrar de los Estados Unidos, 12 delegados, uno de Panamá, el cuna Rubén Pérez Cantúndez, famoso por su trabajo con Nortes, y otro araucano de Chile que no estuvo propiamente inscrito como delegado oficial, pero que participó, y luego durante el curso de las sesiones se sumaron casi 170 indígenas tarascos de Michoacán al contexto de la reunión. Desde el punto de vista del indigenismo americano, como espero señalarlo, Pátzcuaro, a la orilla precisamente del río Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, el primer Congreso Indigenista Interamericano durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Este congreso reunió a la mayor parte de los indigenistas de su época, indigenistas de sur, centro y Norteamérica, particularmente de los Estados Unidos, e incluyó algunas delegaciones indígenas, particularmente de México, 32 delegados inicialmente, En 1940 se celebró en la ciudad de Pátzcuaro, en la bella ciudad de Pátzcuaro,